Dios te bendiga. Bienvenido a Vida para Todos. Qué bendición estar juntos. Muy bien. Antes de sentarte, si tenés confianza con el tenés al lado, decirle, te voy a desafiar. Te voy a desafiar. Y a partir de este momento, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Quién encuentra antes de ustedes 2 o 3 el libro de Nahum? Le das un premio. Quien encuentra a Nahum, le tenés que dar un premio. Dios te bendiga, ponete cómodo, qué bueno estar juntos en esta mañana. ¿Alguno dijo, qué? Ni enterado que estaba un libro llamado Nahum dentro de la biblioteca de la Biblia. Qué bueno. ¿Cuántos han sido emocionados, bendecidos, motivados el fin de semana anterior que cumplimos nuestros felices 60 años? ¿La pasaste bien? ¿Disfrutaste? ¿Sabés que yo creo que la iglesia salió a la cancha, el equipo salió a la cancha? Estaba reluciente todo, pero acá se vieron todos, que nos necesitábamos a todos, pero ahí sacamos nosotros esa hidalguía, ese orgullo santo de decir gracias a Dios por la iglesia que hemos heredado, la que se va haciendo y aquellas que también vamos a tener que delegar en alguna oportunidad también. Antes de ir a lo que el Señor puso en esta mañana en mi corazón, yo quiero saludar a aquellos que nos están visitando por primera vez y por segunda, tercera, que son visitas. No sé quién nos está visitando en esta mañana. Veo algunas caritas que no son usuales de ver por acá, ¿sí? Por acá me parece que hay gente que viene de afuera. Así que fuerte el aplauso a las visitas. Qué bueno que estén por acá. Pensaban que iban a pasar desapercibidas, pero ahí están. Qué bueno. Después de una fiesta como la que tuvimos, después de hablar tanto de nuestras glorias y de nuestras herencias y nuestros pioneros y todo lo que hemos puesto en honor y hemos disfrutado escuchar de esas historias, de toda esa herencia, uno se pregunta, y yo me pregunté en la semana, ¿y esto cómo sigue? Después, ¿qué hablar? ¿Qué decir? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y justamente yo te dije que pongas el dedo, que abras ahí la palabra de Dios. El Señor me llevó a este libro de Nahum. Debo confesar que no ando surfeando mucho por estos libros, profetas menores, que a veces son difíciles de aprender o de entender el contexto, y uno es como que va robando algunos buenos versículos, pero fue revelador para mi vida saber de que este libro de alguna manera es la continuación del libro de Jonás, porque ambos dos libros hablan de una ciudad en común que se llama Nínive. ¿Te suena Nínive? Y justamente al estar metiéndome en la historia me salió como el título de esto, que es no te duermas en los laureles. ¿Conocés esa frase por ahí? No te duermas en los laureles. ¿Qué puede decir esta frase? ¿O qué nos quiere decir? A ver, acepto opiniones acerca que no te duermas en los laureles. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué? Porque algo está por pasar. Que por ahí nos estamos conformando con lo que tenemos. No te duermas en los laureles. ¿Por qué se le dice a una persona así? Que estés atento. Que se despierten. Es como decir, no te relajes demasiado. Nuevos desafíos, apurate. Pueden subir acá adelante y hablen ustedes, porque la verdad que está todo espectacular. Trasciende lo que yo estaba pensando de esta frase. Fui a Google y me encontré que esta es una frase que nació de la antigua Grecia, que tiene que ver con la coronación que conocemos nosotros de Juegos Olímpicos, pero no en Grecia. Dice que esta frase se usó en Delfos,
que la curiosidad de esto es que asociaban lo natural y físico, lo deportivo, también con lo espiritual, porque ahí estaba el oráculo de Delfos, donde la gente iba a hacer consultas espirituales. Entonces, la premiación o cuando se galardonaba a algún ganador, algún conquistador, ahí en Delfos fue donde cortaban estas ramas de justamente los laureles y tomó forma de lo que conocemos hoy nosotros, porque esto significaba triunfo, pero también inmortalidad. El tema es que la gente se creía ganadora, pero también inmortal, o sea que iba a trascender a la eternidad, entonces dejaba de hacer lo que tenía que hacer y se empezaba a empobrecer lentamente. Entonces de ahí sale, no te duermas en los laureles, hay que seguir adelante, hay que ir por los nuevos desafíos. Quiero decirte de parte del Señor, no te duermas en los laureles porque esto recién comienza. Dios recién está tramando una buena historia a través de tu vida y con todos nosotros como iglesia, porque esto continúa. ¿Cuántos dicen, me gozo en esa palabra? ¿Cuántos se acuerdan la historia de Jonás? Jonás, Nínive, Nínive, Jonás. Simplemente una referencia para ver cómo llegamos ahí en Nahum. ¿Qué nos quiere decir Nahum para seguir adelante? Lo que sí es cierto, que ahí al comienzo del libro de Jonás, que por cierto es muy cortito, dice que Dios le dice a Jonás, levántate, tengo una misión para vos. Te envío a Nínive, una gran ciudad. Estaba viendo que más o menos, podríamos decir, una ciudad muy parecida a la extensión a Tandil, unos 120, 150 mil habitantes. Y estoy literalmente ahí en el libro de Jonás. Dice, porque tengo que castigar a esta ciudad, hay un juicio sobre esta ciudad, hay una maldad muy grande que se ha levantado delante de mí. Y este Jonás, en vez de obedecer e ir a hacer lo que tenía que hacer, huyó, se tomó un barco, ustedes saben toda esa historia, pero en realidad dice el escritor para huir de la presencia de Dios, pero después pisa el palito y se da cuenta que no soportaba a los asirios, no soportaba a los que no eran como él. Entonces dijo, estos no merecen que Dios haga algo bueno con esto. Es curioso, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros como iglesia, enviados a un mundo pecador, a un mundo lleno de maldad, a un mundo que está sumergido en las oscuridades del pecado. Sin embargo, pareciera como que hay como un orgullo santo que muchas veces puede venir a nuestra vida y empezamos a ver con inferioridad a los demás y en vez de hacer lo que tenemos que hacer, nos hacemos los distraídos y no hacemos todo lo que tenemos que hacer. Él se fue lejos de la presencia de Dios. Ojo con los que disparan de la presencia de Dios. Los que huyan del Señor y su propósito se pueden meter en problemas, o te lo puedo decir también, nos podemos meter en problemas, porque muchas veces Dios me metió en problemas simplemente por cabezón, por insensible, por desobediente, por terco. Pero ¿sabes qué? El trato de Dios a veces puede ser muy complicado. A este le tocó vivir unas cuantas noches, unos cuantos días en el mismo interior de un pez. Entonces ahí es donde él encuentra una oportunidad para orar con Dios. Y esa oración es una de las oraciones más difíciles que encuentro en la Biblia. Desde ahí Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dice, ahora sí, Señor, estoy dispuesto. Paso siguiente, mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. O sea, los tratos de Dios te pueden dejar bastante nauseabundo, de estar talado, pero con la predisposición justa para que después de esos procesos Dios te pueda usar y le diga, Señor, envíame, ahí estoy. Va por segunda vez. ¡Qué misericordia de Dios! Para el mundo, pero para nosotros. Él dijo no, él escapó de la presencia de Dios, trato de Dios, pero capítulo 3 de Jonás dice, vino nuevamente por segunda vez la palabra a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive. ¿Cuántas veces Dios tiene que repetirnos lo mismo? Lo que ya sabemos que tenemos que hacer y proclama el mensaje, pero ahora él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y mire lo que pasó como resultado. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y llegó la noticia hasta el mismo rey de Nínive y hizo proclamar
arrepentimiento, humillación para todo el país, para toda la ciudad. Y al final dice este pasaje, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué amor de Dios que cuando encuentra arrepentimiento en nosotros, desde la condición, desde el lugar que lo necesitemos, Dios nos da nuevas oportunidades. ¿Sabe que encuentro en este preámbulo del libro de Jonás? Que es un libro que habla de la pura y grandísima gracia de Dios. No es un pueblo, no es una ciudad de las elegidas por Dios. Al contrario, más bien era una de las más paganas. Era una ciudad donde había maldad y podemos ver que había violencia y que nada difiere por ahí de nuestro mundo actual. Sin embargo, a pesar de estas contrariedades, la gracia de Dios fue abundante con ellos, porque podés estar donde estés, pero cuando Dios encuentra arrepentimiento, que vos le decís, Señor, sí, esta es mi condición, te necesito, y cambiás y empezás a renovar en tu vida aquello que no sirve por lo que sí sirve, entonces eso mueve el corazón de Dios. Con Dios siempre hay esperanza. ¡Wow! Ahora, la salvación de ellos, ¿de quién dependía? De la obediencia de Jonás. Estás escapando al propósito de Dios, estás entretenido en las metas de la vida. Fíjate que, y me muero de ganas de decírtelo, ¿no? Que Él se enoja con ese pueblo. Dios lo usa. Llego ya casi al capítulo 4 de Jonás. Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó. Me hace acordar un poco al hermano del pródigo, ¿no? En vez del hermano estar contento, que el otro venía del puro pecado a la casa de papá, en vez de compartir la alegría, estaba renegando de los aparentes beneficios del otro. Creo que la gracia de Dios nos va a poner en situaciones donde vamos a ver, gracias de Dios, donde creímos que jamás Dios podía hacer algo con alguien, y Dios levanta, porque la gracia de Dios es sanadora y restauradora. Y termina esto con un gran avivamiento, un gran avivamiento. Dios amó la misericordia. Nínive fue perdonada. Hay un cambio. Esta ciudad empieza a prosperar. Esta ciudad se transforma en un lugar de comercio. Es un lugar de gobierno. Cuando Dios viene a nuestra vida, toma nuestras miserias, como Dios nos tomó a nosotros, y empezamos a prosperar. Si hay algo que pasa en esta casa, porque cada casa tiene su aroma, su olor, pero algo que pasa en esta casa históricamente es que gente que llegó quebrada es sanada, restaurada y prosperada. ¿Cuántos dicen amén? Si somos hijos de la prosperidad. ¿Cómo viniste al Señor? ¿Cómo te recibieron? Quebrado. Testimonios terribles hemos vivido acá, terriblemente buenos, de gente loca, gente alienada mental, gente mal físicamente, gente que necesitaba tan solo un milagro de Dios, y la casa se hizo una casa de prosperidad. Nínive fue relacionada con pura prosperidad. Pero ¿sabe qué pasó con Nínive? Se durmió en los laureles. Ojo cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera. Ojo cuando tenemos el orgullo santo de decir, somos una casa con trayectoria, y sacamos toda la chapa diciendo 60 años de historia, esto es lo que tenemos, esto es lo que Dios hizo con nosotros, y de pronto nosotros empezamos a tomar una actitud que no es conveniente, porque nos empezamos muchas veces a dormir en los laureles. Nos puede pasar en la vida particular. Yo estoy prosperado, la verdad que estamos sanos, estamos confiados, teníamos la casita en alquiler, ahora tenemos casa propia, estamos pensando expandirnos, y yo antes era empleado, pero ahora voy a poner mi empresa, a mí me va bien. Qué lindo que nosotros podamos vivir en esa realidad, porque Dios está avalando ese proceso de prosperidad. Pero cuidado, que podemos caer en el riesgo, igual que Nínive, de dormirnos en los laureles. Ahí Jesús advierte en Lucas capítulo 12, verso 48. Me encantó esta escritura, dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá. ¿Cuánto tenés? ¿Mucho o poco? Si tenés poco, Dios te hace responsable de lo poco. Pero si Dios te ha dado mucho,
atente, cuidado, que al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Tu nivel de prosperidad es proporcionalmente, directamente proporcional a lo que Dios está queriendo sacar de vos o demanda de vos. Alguien dijo, cuando Dios te pide es porque te va a dar. Y si Dios te dio es porque también te va a pedir. Esto es un círculo virtuoso en el camino de la fe. Y a Nínive, para no ser menos, Dios le levantó la vara. Para un pueblo bendecido, Dios le levanta la vara. Para el que está quebrado, pura misericordia. Pero vamos creciendo, vamos madurando y las demandas de Dios son diferentes. Porque la pregunta sería, ¿para qué queremos que Dios nos bendiga? Obviamente, si el Señor te dice, ¿querés que te prospere? Sí. ¿Querés que te sane? Sí. ¿Querés que te pongan buen nombre sobre las personas? Sí. La pregunta es, ¿para qué? ¿Será para ser mejores? ¿Para servirle más? ¿Para tener un corazón más dispuesto? A veces cuidado con la prosperidad. Fíjense que Nínive se transforma en una ciudad próspera, había riqueza, había poder. Pero ahí ya estoy mirando de reojo el libro de Nahum, la continuación. Casi tan solo 100 años después, la historia comienza a cambiar. De ver los milagros de Dios, de tener la manifestación de la gracia de Dios, de ser una ciudad casi maldecida, ser una ciudad bendecida, todo comienza a cambiar. Y ahí se levanta una voz profética de este Nahum, que tan solo escribe y nos deja 3 capitulitos perdidos ahí en el Antiguo Testamento, pero ya está prediciendo una caída. Esto no puede ir bien. Cuando vos estás prosperado, cuando tuviste grandes milagros, tenés un gran ministerio, Dios te dio mucho, mucho se te va a pedir, pero cuidado que mientras tanto no pasa nada, pero llegará un día donde la cosa se empieza a notar, donde algo no se puede atajar más, donde no la podés disfrazar, donde la imagen no sostiene una realidad de lo que pasa en el corazón. Y se empiezan ellos a olvidar del avivamiento, se empiezan a olvidar de lo que están disfrutando. ¿Y por qué fue? Fue por la pura gracia de Dios, por la humillación, por tener a Dios presente, por escuchar una voz profética. Y recayeron, atenti, en los mismos pecados. Ya Nínive no se estaba relacionando con la opulencia, ya Nínive no estaba siendo el foco del avivamiento, tenía una gran historia, pero ahora estaban recayendo los mismos pecados que los llevaron a la ruina y a la miseria. Quiero decirte que la palabra de Dios se cumplió. Me puse a indagar un poquito dónde quedó Nínive hoy en la historia. Hay una ciudad de Irak que se llama Mosul. Nosotros hace muy poquito hemos escuchado acerca de Mosul. Y lo último que hemos escuchado, que fue el grupo ISIS que tomó gobierno, autoridad ahí. Y estos bárbaros, lo último que hicieron es derribar para nosotros obras de arte, aunque eran de los paganos, eran obras de arte de la humanidad, y empiezan a destruir los últimos vestigios, los pórticos, todo lo que había en esta antigua Nínive, las afueras de Mosul. Todo quedó en ruinas, todo quedó en ruinas. Mira, la ciudad al principio era una ciudad con la muestra de la gracia de Dios. Obviamente esto es una pintura, como se interpretaba la opulencia de Nínive. Fíjense en la actualidad cómo quedó Nínive. Voz profética, milagros, arrepentimiento, ayuno, cilicio, riqueza, prosperidad. Esta foto nos habla. Si hoy estás, como dije muchas veces, bendecido, prosperado y en victoria, nada asegura que el resto de la historia pueda seguir igual. Más de una vez tomo distancia de mi historia, de lo que hoy puedo estar viviendo por la gracia de Dios, y le digo, Señor, mi vida está tan linda por la pura y soberana gracia de Dios. Por eso no hay nada de nosotros que podamos decir grandeza y orgullo, por la pura gracia de Dios. Somos prosperados por la pura gracia de Dios. Somos bendecidos por la pura gracia de Dios. Decía San Pablo, por la pura gracia de Dios soy lo que soy.
Pero esto me tiene que hacer responsable a mí. ¿Quién te dice que la realidad y el destino que Dios tiene para mi vida en el tiempo sea diferente? Ayer pasaba con mi hija mayor, Michelle, por un lugar que luce tan diferente en la ciudad. Y le dije, en esta manzana, en este espacio de tierra, antiguamente había un estadio llamado Francisco Fiego, la sede del Club Santa Marina. ¿Alguno estuvo por ahí? Pastor Sebastián con Ader Quilloni, con Vigando Nusque y otros, hizo unas grandes campañas evangelísticas. Algunas de las familias que tenemos acá vinieron al Señor en esas campañas en el estadio Francisco Fiego de Tandil. Para el lado izquierdo nosotros vemos en sus años donde el estadio era reluciente. Es más, acá tenemos un par de historias interesantes. Un día jugamos al fútbol, el equipo, éramos los campeones del mundo, los de esta iglesia, y jugamos con una iglesita, decíamos que era un poquito más lejos de la ciudad. Y nos pasaron dos cosas increíbles. Ese estadio para nosotros tiene una historia. Número 1, pelota larga, va llegando al área contraria. Va Martillo Gamondi llegando para definirse, cruza el zaguero, lo quebró. El que está presente acá, ponete de pie para que todos sepan, cuidado con este hombre. O no, quebró el hermanito que salió a cruzarle de número 2. Y acá me agrando, acá sí me agrando. En una estaba tan embroncado. ¿Saben cuánto perdimos? 10-1. 10-1. 10-1. Y el 1 es lo único que hice bueno en mi vida en el fútbol, ¿eh? Por eso chapeo un poco. Tenía tanta bronca que en el medio de la cancha quedó la pelota picando, cerré el ojo y le pegué. Entró. No, ese estadio a mí me debe el único gol que he metido en cancha grande en mi vida. 10-1 perdimos. Fíjense, pasamos por este lugar y hoy te quedan unos ladrillos que casi te traigo uno para decirte cuidado con los tiempos de opulencia. No te duermas en los laureles. Una mala administración, una mala idea puede afectar toda nuestra vida. Parece negativo el mensaje, pero es una advertencia para crecer. Aquí hay claves que nos van a hacer bien. Una institución como esta tuvo que volver a empezar, se fundió, tuvo tantos problemas. Los fariseos se durmieron en los laureles. Estaba Juan el Bautista hablando del arrepentimiento y que viene un nuevo tiempo y ellos estaban ahí inamovibles. Y entonces los mira Juan el Bautista, que era medio bruto pero confrontativo para hablar, y le dice, ustedes no se duermen en los laureles porque ustedes dicen, somos hijos de Abraham, tenemos un templo. Lo que le estaba queriendo decir, si ustedes no tienen un cambio en el corazón, no se van a quedar ni con Abraham ni con el templo. De hecho, unos años más adelante hasta el templo se les destruyó, destruyó todo. Ruinas, las ruinas son la falta de responsabilidad para poder abrazar aquellas cosas que el Señor nos ha dado. La Biblia me habla de una iglesia también que cayó en ruinas. ¿Por qué? Porque se durmieron en los laureles. Estamos acá en Apocalipsis, de todas las iglesias, la que representa la iglesia de este tiempo, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta es una iglesia que entró en el conformismo. Dijo, somos ricos, estamos bien. ¿No viste que cuando estás bien te entras a relajar? Uno se relaja. Es natural para nosotros. Ellos dicen, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice, sos un tibio, sos un indefinido. No sos frío, no sos caliente, es como que no te definís. Es más, el Señor le dice, no te das cuenta, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, y ahí le da unos cuantos consejitos para que por la pura gracia de Dios, estos dormidos en los laureles como iglesia comiencen a encenderse y representar la iglesia que Dios quiere para este tiempo. ¿Nos puede pasar o no nos puede pasar? Como creyentes también. Jesús dijo, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron milagros, Dios llenó su casa, pero en un momento se descuidaron, empezaron a aflojarse, se durmieron en los laureles, se les vació la casa, ya Dios no está en la casa, hay un lugar
como una casa vacía, un lugar desierto, y son los lugares donde si no lo llena Dios, ahí Satanás aprovecha para hacer su lugar de trabajo. Y dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, gente que en lo espiritual se le escapa la tortuga, se duerme en los laureles, de ser un templo lleno del Espíritu Santo, puede ser una casa tomada. Y qué pena, no sé si te ha tocado ver gente que ha sido llena del Espíritu Santo, usado por Dios, y con cuántas cosas Dios se había manifestado en sus vidas, y vos la ves y la vida es una lágrima, es ruinas, porque algo que no lo sostiene Dios termina siendo en ruinas. Hay un autor que dice que hay algunas características muy notables, las voy a pasar por encima, que de una persona que está descuidando su relación personal con Dios, que se relajó. Lo que él dice es que la persona tiene cambios, su carácter comienza a variar. Su carácter comienza a variar. Primer característica. ¿Qué significa? Que por ahí una persona amable, servicial, ojo que podemos ser cualquiera de nosotros, pero sin darse cuenta fue descuidando su relación personal con Dios. Y su carácter poco a poco comenzó a ser el mismo que era antes. Su rostro comienza a cambiar nuevamente y a denotar una falta de paz interior que solamente Dios la da. Persona que se empieza a enfriar, que se durmió en los laureles en lo espiritual. Las críticas comienzan a aparecer. Cambia su forma de hablar. Cualquier cosa, por mínima que sea, le parece mal. Para él pareciera que todos hacen las cosas mal, que no son dignos de estar en los puestos, en los lugares que están. Critica desde las personas que están en la entrada de la iglesia, pasando por las alabanzas, terminando por el mensaje que se dio. Definitivamente su relación personal con Dios está descuidada. Tercera característica, su vocabulario comienza a cambiar. Hay un deterioro progresivo, gradual, de esta persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo, volviéndose a un estado natural. Si las palabras de ofensa se habían extinguido con la falta de búsqueda del Señor, comenzaron nuevamente a salir aquellas palabras que en nuestra cultura son denominadas palabras malas. Su vocabulario ya no es del de un hijo de Dios, sino más bien parece el vocabulario de una persona que jamás ha conocido a Dios. Seguimos bajando. Deja de congregarse y deja de servir. Es natural el deterioro. No en todos los casos los que dejan de servir es porque se están olvidando de Dios, pero en la mayoría de los casos sí. Su mismo distanciamiento con Dios los hace valorar poco el hecho de servirle a aquel que le dio todo. Y la última de unas cuantas que podrían ser también, esta persona tiende a poner otras cosas antes que a Dios. Un tema de prioridades, de lugares, de los mejores lugares. Ya no está Dios. Si su primer lugar antes lo ocupaba el Señor, ahora le da prioridad a otras cosas, como por ejemplo cosas que no son malas, el deporte, los amigos, la novia, el novio, exceso de trabajo. Cuántas cosas que antes ocupaban otro lugar, pero ahora en el lugar donde le correspondería a Dios, ocupan lugar otras cosas. Lindo sería sacudir al que tenemos al lado y decir, no te duermas en los laureles. Una prosperidad, atenti con esta frase, una prosperidad sin el respaldo espiritual puede llevarnos a la ruina total. ¿Quién te ha prosperado? El Señor. ¿Quién te mantiene con vida? El Señor. ¿Quién ha hecho que seas lo que sos? El Señor. Pero si la casa no es sostenida por una relación espiritual con el Señor, sin su respaldo, esto puede llevarnos a una ruina total. Quiero decirte que todo depende del Señor. El negocio próspero que tenés depende del Señor, de tu confianza. Porque la cosa dice así, primeramente es el reino y todo lo demás, no, y nada de lo demás. Todo lo demás va a ser prosperado, porque está atado a la prioridad del reino. Otra frase, la prosperidad nos hace responsables en nuestra relación con Dios. Porque al que más se le dio, más se le pidió, más se le reclamó. Todo placer y todo nivel de prosperidad, si Dios no es parte del asunto,
es algo efímero. Tarde o temprano se puede caer. La foto de Nínive puede ser la foto de nuestro ministerio, de nuestras congregaciones, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestros emprendimientos, porque si el Señor no edifica, en vano trabajamos y en vano queremos sostener la casa. Y Dios levanta ahí sí a Nahum. ¿Sabes qué significa Nahum? Es la contracción del nombre de Nehemías, que es consolación de Dios. Cada vez que estamos en un punto donde se define nuestro destino, Dios te va a levantar una palabra, Dios te va a levantar un Nahum para consolarte, para enfocarte y para ponerte en el camino con la actitud correcta para que llegues a destino, porque el destino de Nínive con Dios era una ciudad gloriosa hasta el día de hoy, no ruinas. Ahora, cuando Dios levanta la voz de Nahum, una voz de consolación, nos tiene que aclarar para que no caigamos en las ruinas de Nínive, tres conceptos: concepto de Dios, el concepto de advertencia y el concepto de decisiones. Ese librito cortito nos habla de estas tres cosas. Si nosotros logramos capturar y hacer de esto parte de nuestra vida con responsabilidad, la casa no se va a caer. Vamos a prosperar, vamos a seguir adelante. Concepto de Dios, un concepto claro de quién es Dios. Y no sé si todavía tenés el dedo ahí en el libro de Nahum. Estaba en la Biblia, en la mía, en casa estaba, te puedo asegurar. Lo primero que encontramos en Nahum es que tenés que tener un concepto cabal, completo de quién es Dios. Nosotros hemos descansado en la pura gracia de Dios y como Pablo tuvo que enseñar a los romanos diciéndole, vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera. ¿Cuál es el otro extremo? El legalismo. ¿Cuál es el otro extremo? Dios te va a castigar. El alma que pecare morirá. Nos quedamos ahí en el Antiguo Testamento, cortamos la cabeza a todo el mundo, pecamos y tenemos una culpabilidad increíble, pero acá Nahum está diciendo Dios es un balance, todo es Dios. Y subrayé en dos colores, cuando hay un aspecto dulce de Dios, amoroso de Dios, y hay un aspecto de eso que Dios se pone serio y no deja de ser menos amoroso, pero es serio. Anda a tocarle la novia al novio, anda, el tipo es amoroso, pero le va a salir la otra parte, no te metas con mi novia, no te metas con mi hija. Y Dios tiene una imagen que tenemos que capturar. Por un lado, esa imagen fuerte dice, el Señor es Dios celoso y vengador. Es vengador y lleno de indignación y Él se venga de sus adversarios. Esto es Dios. Debemos cultivar un temor de Dios, una imagen de Dios, que es un Dios serio, es un Dios justo. Pero por otro lado, ahí parece que la suaviza, otro color subrayado. El Señor es tardo para la ira y grande en poder. Es tardo para la ira y grande en poder. Grande es su amor. Y Nahum nos está diciendo, tenés que tener un Dios completo. Tenés que tener una imagen de Dios completo. Vengador, celoso, pero acá está amoroso, tardo para la ira. Por otro lado, Él amenaza al mar y lo hace secar. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve por su presencia y todo el mundo y toda la gente que en Él habitan. Este es nuestro Dios. Pero suaviza diciendo, el Señor es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Conoce el Señor a los que en Él confían, pero también va a consumir a sus adversarios. Tenemos que cultivar el temor de Dios para que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos heredado, siempre se le asigne como valor, dador, sostenedor a la imagen de Dios. Dios es amor, Él no quiere que nadie se pierda. La pura gracia de Dios está abierta para todos nosotros, pero esto es una dispensación en la gracia que en poco tiempo se está acabando.
Este es un tiempo de consagración. Este es un tiempo de definirnos o definir quién es Dios para nosotros. Cultivar una santidad con un temor de Dios que le haga a usted y a mí vivir vidas que le agradan al Señor. Ese es nuestro Dios. Nahum te está diciendo en segundo lugar, para que no te pase lo de Nínive, en segundo lugar, es advertencias. Dios siempre te va a estar hablando con la imagen de tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tu pastor, tu maestro, de quien Dios quiera ponerte al lado. La misma y mera palabra de Dios te puede hablar para las advertencias. A través de Nahum, la palabra vino para poder poner en desnudo la realidad de un pueblo. ¿Sabe qué le dice Dios? De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Lo que te está diciendo es advertencia. La palabra que escuchás. ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién te está modelando? En medio de ti puede estar la influencia que hace que te caigas de la gracia de Dios. Es que ya no estoy sirviendo a Dios. No te preocupes. Ya lo hiciste demasiado en el pasado, no te tienen en cuenta, tu visión no coincide con la visión, qué sé yo, cuidado, el Señor te dice cuidado, porque la advertencia es una señal que si vos no estás preparado y no manejás bien los asuntos, podés destruir tu vida, ruinas. Hay algo delante de ti. Más cerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. ¿A quién se lo dice? A Nínive. O sea, arrepentite, acomodate, hacelo rápido, porque no te va a quedar ni memoria del nombre. Mosul, ¿te suena? Ruinas destruidas por Isis. ¿Tenía razón o no la advertencia de Dios? La advertencia es una voz previa. Dice, cuidado con lo que te puede pasar. Si vos no te preparás, viene un destruidor, pero tenés que guardar tu fortaleza, vigilar tu camino, ceñir tus lomos, reforzar mucho tu poder. Y así el resto del libro de Nahum es una advertencia. Yo te quiero decir simplemente esto. ¿Qué es lo que Dios te está anticipando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está demandando de tu vida y por esas cosas de la vida o decisiones de tu vida no estás asumiendo para este tiempo? Siempre que el Señor advierte es porque te sigue amando. Siempre que el Señor advierte es porque al igual que Nínive, que en un momento no pudo alcanzar la gracia y el favor por la desobediencia de un desobediente, Dios siempre da nuevas oportunidades. Hay tiempo para levantarnos y seguir adelante. Y por último, Nínive nos está hablando de una decisión, Nínive no quedó inadvertida para la gente ni para el mismo Jesús. Jesús ya en el nuevo pacto, en la nueva etapa de la fe, refirió a Nínive como una escuela para aprender cosas de la vida. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que Jesús dijo de Nínive, Jesús dijo, ahí estoy en Mateo 11, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Nínive tiene autoridad para confrontarnos a nosotros que vivimos en este tiempo de la historia. Jesús estaba diciendo, viene el tiempo donde mi venida está cerca. Y las decisiones tienen que ser una decisión que a Nínive le costó unas piedras, le costó riqueza. Pero una mala decisión en nuestra vida nos puede costar perder una vida eterna ante la inminente venida y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nínive supo de arrepentimiento, Nínive supo de juicio. Por eso también, si nosotros en este tiempo vamos a seguir perseverando, vamos a seguir adelante, debemos tomar una decisión, pacto con Dios. Jesús le dijo a esa generación, los de Nínive, los ninivitas, tuvieron la señal de Jonás en su tiempo. Ahora Jesús dice, el Hijo del Hombre, Jesús es la señal para este tiempo. Todo aquel que tome compromisos serios con Jesús va a tener una trascendencia eterna, no solamente para la vida eterna, sino para todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Tenemos mucho para agradecer, tenemos mucho legado.
como iglesia, como personas. Por unos segundos pensás cómo es tu vida. No tenés mucho para disfrutar y agradecer. Tu vida está mucho más allá de tu mejor pronóstico. ¿O no es así? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor, cómo será mi familia? Y Dios te dio una esposa, te dio un esposo. Pensás de lo que había en casa, de tu profesión, de tu estudio. Muchos de ustedes hoy, para la gloria de Dios, manejan buenos autos. Los hemos visto con unos jeans gastados en toda la carrera universitaria. Como un ejemplo. No tuviste un padre, una madre, un hogar. El Señor te ha dado una familia, te ha dado hijos. A muchos el Señor les ha prosperado. ¿Qué hablar como iglesia? Ser parte de esta iglesia es un privilegio. No porque es más grande, más chico el templo. Es un privilegio por el legado. Te voy a decir una cosa. El Señor me habló esta semana y me dijo, esta es una casa de bendición, porque nunca nació de una división. Esta es una casa de paternidad, porque quien es padre puede engendrar. Esta casa engendró vida. Más iglesias, más pastores, más obra misionera. ¿No tenemos mucho para agradecer? Esta es una iglesia de primera mano, donde Dios estableció un ministerio apostólico en términos de paternidad. Y hemos heredado lo que unos tomaron por obediencia y ellos fueron enviados. Por eso cuando nosotros contamos nuestras historias como hijos, que tenemos orgullo, tenemos papá. Papá nos ha dejado la carta abierta para seguir prosperando. Tenemos la bendición de celebrar la obediencia de uno, la perseverancia de uno y de todos. ¿Se dan cuenta que hay muchos motivos? Pero no nos durmamos en los laureles, porque la gloria postrera sigue siendo más grande y tenemos que correr para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tu casa está prosperada, yo te digo, vas a prosperar más. Vas a prosperar más. Los hijos, los chicos que están lejos del Señor van a volver a la casa. Porque el pan que hay en casa no lo encontraron en ningún lado. Van a volver. ¿Cuántos dicen amén? Hay milagros esperándonos. Hay milagros esperándonos. Pero ¿quién es Dios? Es cosa seria. Con Dios hay que comprometerse. Hay que agradar a Dios. Hay que caminar con Dios. No hay que sernos los desentendidos con Dios. Hay que atender las advertencias y las promesas. ¿Por qué no? Si nosotros sabemos captar las promesas de Dios, nuestro destino va a ser bendito. Amén. Pero vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar una decisión. Lea tu rostro por un momento. Yo quiero desafiarte a mirar para adelante. Pablo decía, ciertamente olvidándome lo que quedó atrás. Y todo lo de atrás no era tan malo por ahí, pero ya había pasado. Dijo Pablo, ahora me extiendo hacia adelante. Te cambiaron el cuaderno, ahora está en blanco. Ya pasó tu época de pecado, de carnalidad, de desorden. Pasó tu momento donde tuviste que aprender muchas lecciones de Dios. Ahora es tiempo de levantarnos
y caminar, porque si en el pasado fuiste prosperado, tu postrer estado será muy grande, dice el Señor. Nínive nos está predicando que lejos del Señor, que enfriados del Señor, aún habiendo tenido milagros, palabra, avivamiento, Nínive nos dice que es tiempo de levantarnos y tomar las cosas que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Vamos a orar al Señor, una oración de pacto, una oración de compromiso, como persona, como familia, pero también como congregación. Y antes de orar, si el Espíritu Santo ha usado este simple mensaje para recordarte que tu destino es más grande que lo que estás viviendo ahora, yo te animo a que te pongas de pie delante del Señor. Y ese ponerse de pie será una señal delante del Señor. Yo me levanto, yo me levanto. Yo te creo, Señor, yo te creo, Señor. Señor, yo no me conformo con el pasado glorioso. Señor, yo hoy me quiero levantar. Y Padre, hoy es la primera reunión de la nueva etapa también. Por eso, Señor, queremos que marques el destino profético de esta casa, de una casa de bendición, pero una casa de futuro, una casa de un destino glorioso, una casa donde la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, hoy nos levantamos conforme a tu palabra y Señor, queremos decirte gracias, gracias, gracias por todo lo recibido. Comenzá a darle gracias a Dios, dale gracias por tu salud, dale gracias por tu vida, dale gracias por la iglesia que tenés, dale gracias por el ministerio que el Señor puso delante de tu corazón, dale gracias por los que tenés al lado, dale gracias por las oportunidades, dale gracias por las vacaciones, dale gracias por tus hijos, dale gracias por tu negocio, dale gracias por tu dinero, dale gracias por todo, dale gracias porque esa es la buena voluntad de Dios, es lo que le agrada a Dios. Comenzá a darle gracias, comenzá a darle gracias. Sí, Señor, Señor, a pesar de mi prosperidad, decirle, Señor, hoy decido serte fiel aún en la prosperidad. Decido serte fiel cuando tengo un ministerio hermoso, una familia hermosa, un trabajo hermoso. Cuando tengo un buen pasar, Señor, te voy a seguir dando la gloria, te voy a seguir sirviendo aún mejor y con mayor volumen que antes. Señor, esta iglesia no se va a quedar en un museo, no se va a quedar en un aniversario. Señor, en esta casa hay bendición, hay pan, hay palabra, hay fundamento, hay destino, Señor. Señor, en esta mañana oramos y te decimos, Señor, cuenta conmigo. Señor, que la prosperidad no me desenfoque, no enfríe mi vida espiritual, que la prosperidad no cambie el orden de tu reino, que tiene que ser el primero. Oh Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Acá estamos, porque el Señor dice, al que tiene aún se le dará más, no te va a quitar el Señor. ¿Cuántos tienen? Lo que tenga en las manos del Señor viene para más, viene para más, viene para más, viene para más. Te digo en el nombre del Señor, si el Señor te va a pedir lo que tenés, es porque el Señor tiene mucho más todavía. No retengas, dice el Señor. No retengas, no acapares, no vengas a mezquindad, dice el Señor. El Señor te dice, da de lo que tenés, da de lo que tenés, da de lo que tenés, porque el Señor multiplicará, el Señor multiplicará, multiplicará. Estás caído, te caíste. Nínive, la ruina de Nínive representa hoy tu vida. Levántate en el nombre del Señor. Es tiempo de la gracia de Dios, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de apartarte del pecado, es tiempo de consagrarte al Señor. Este es tiempo de decir, Señor, yo te he dejado de servir, pero hoy tu reino será lo que traiga la añadidura que necesito. Padre, en el nombre de Jesús, toca los corazones de aquellos que vuelven a tus caminos, te vuelven a tu casa. Señor Jesús, oro en el nombre de Jesús en este día y te digo, Señor, el pasado no nos alcanza.
El pasado no nos alcanza. Señor, tu misericordia de ayer, hoy se ha renovado para hoy, se renovará para mañana. Señor, vamos, me proyecto para adelante en el nombre del Señor. Y Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Te reconocemos como el dador, el Dios de las bendiciones, el Dios de la sanidad, el Dios de los milagros. Eres el Dios de los llamados, eres el Dios de los propósitos eternos. Señor, nada quitará tu gloria, nada quitará tu lugar, nada quitará los honores, nada quitará, Señor, los laureles que ganaste para nosotros en la cruz del Calvario, y que descendiste al profundo del Seol para, Señor, rescatar esa muerte y darnos vida a nosotros. Y Señor, tomaste los dones y hoy los derramaste sobre tu iglesia. Vamos para adelante para darte la gloria, la honra, y hasta que tu reino no sea establecido en esta ciudad, Señor, esta iglesia no parará de proclamarte en el nombre de Jesús. Amén.